Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá estamos en esta tarde del día 17 de noviembre del año 2020. En este momento, el Congreso de la Nación está debatiendo el impuesto a la riqueza. Movilizó camioneros, sorpresivamente, no creí que iba a movilizar hoy en el Día de la Militancia. Una columna mucho menos nutrida que el día 17 de octubre, pero mollámonos siempre al centro político. Esto seguramente será Pablo. Y por otro lado, una nutrida cantidad de micros de que están viniendo de la zona sur. Obviamente, como todos sabemos, esta marcha no genera contagio. Esta es totalmente inmunizable Han sido vacunados. Están todos benditos por ser militancia, no se contagian. ¿Cómo le va, don Jorge? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Bien. Bien, y quiero agradecerle a don Jorge que me consiguió el libro de Derecho Procesal Parlamentario de Eduardo Menem, pero aparte, no solo me consiguió, sino la segunda edición que se imprimió en el mes de enero, antes de la pandemia. Así que, gracias, Jorge. Don Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo? Perdón, Guillermo, los otros dos libros que me pediste están en camino. Si me decís la dirección, se los mandan directamente a ellos. No se haga ningún problema. Cuando nos vemos, usted lo consiga, me lo da, no hay problema. Bien. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Jorge. No te veo inflando globos, y no exactamente por ser macrista. No, todavía después de que terminemos el programa voy a inflar los globos porque es el cumpleaños de Nachito, mi nene, así que le mando un saludo. Muchas felicidades a Nachito y a la madre que fueron responsables de todo eso. Vos solo pagaste todo el proceso, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente, tenés razón, Claudio. Jóvenes, composición, tema, Guillermo, impuesto a la riqueza. Máximo Kirchner dice tener los votos. Va a haber por lo menos 7 votos radicales que van a romper el bloque y van a apoyar la medida. No me extrañaría alguno más y varios bloques chiquititos que también se suman. Contame. Jorge, ¿empieza usted o...? Sí, empiezo yo con el tema, porque lo traté antes en el Colegio Público de Abogados, esto en una conferencia que di en el mes de octubre, cuando salió el primer proyecto, dentro del marco del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público. En ese momento el proyecto establecía unas diferencias respecto de los bienes que estaban acá y los bienes que estaban en el exterior. Acá es en el país. Y los bienes que estaban en el exterior. La diferencia de tasas era importante, un 50% más. Un 50% más. Los bienes, cuando hablo así de bienes, es para graficarlo, porque no están hablando de patrimonio, ni patrimonio neto, ni nada por el estilo, sino la suma total de lo que tengan. Acciones, fondos comunes de inversión, dinero en cuenta corriente, en caja. Voy a hacer una pregunta bien estúpida, pero la voy a hacer con sentido. ¿Un Rolex de oro es un bien? Sí. ¿Yo lo tengo declarado judicialmente, fiscalmente eso? Si querés, lo podés tener declarado, como las joyas de las mujeres y todo el resto. Normalmente eso no se declara y se guarda en una caja de seguridad y los hijos resuelven cuando uno se muere. Más o menos es así. iPhone, que es un elemento de trabajo, pero un iPhone en este momento vale 300.000 pesos. Es plata. Sí, ese es uno de los temas, por ejemplo, que está en discusión hoy. Si el iPhone yo lo tengo que comprar porque estoy trabajando en mi casa y con mi teléfono viejo, Nokia, por ejemplo, no puedo trabajar a distancia. Como la computadora, como el plus que tengo que pagar por el consumo de internet, etcétera, como por la silla ergométrica que me tuve que comprar por Mercado Libre para poder trabajar desde mi casa, a ver si esos bienes yo los puedo deducir. La empresa las va a poder tomar. El problema es que, como siempre, caemos en el aplicativo que tiene quien está en relación de dependencia, tiene un aplicativo donde coloca todos sus gastos y todos sus ingresos y los deducibles o no. Por ejemplo, los hijos que tiene y una serie de elementos de seguros, etc. Y eso no lo han modificado, como siempre. Todo lo que es digitalización de la AFIP, no es que le tenga bronca, sino que yo lo expongo. Y al exponerlo ya es suficiente, porque
es desastroso, es calamitoso realmente. Siempre están detrás de las cosas, nunca llegan, se anticipan en nada. Yo no puedo en el mes de enero hacer la presentación de mi declaración jurada del año pasado, cuando tengo todos los elementos. Hoy tengo todos los elementos para hacerlo y no lo puedo hacer porque no me dan el aplicativo, que me lo van a dar en abril, lo van a modificar en mayo y en junio van a poner las últimas modificaciones. Si seguimos con el tema, va a ser uno de los problemas, por ejemplo, que va a tener la AFIP, porque ellos tienen bienes personales, lo que uno declara por bienes personales, pero en bienes personales hay muchas exenciones diversas, de diverso tipo. Por ejemplo, una explotación agropecuaria, el campo está exento. Acá no está exento el campo, y por eso se estima que va a ser, qué sé yo, el doble como mínimo de los 9.000 que están esperando, están diciendo. Al principio de todo yo le dije que no iban a ser menos de 20.000. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas que yo lo comenté en el programa en Sisacos y Corbata? Sí. Y la verdad que creo que con la inflación van a ser más. Van a ser más, porque la inflación actúa que ha aumentado el valor de algunos bienes. Claro, porque uno de los defectos que tenía el proyecto, y que yo lo menciono cuando hice la disertación en el colegio, era que con efecto retroactivo al 31 de diciembre del 19. Y eso lo modificaron después con el dictamen en diputados, la mayoría, que rige a partir de la vigencia de la ley, de la sanción y promulgación de la ley. Con lo cual, si la ley la promulgan el 30 de noviembre, hay que poner todos los bienes valuados al 30 de noviembre. Claro. No es lo del 31 de diciembre del año pasado no sirve, y hay un montón de bienes exentos, tanto de los que están acá como algunos de los que están en el exterior, que no están en los aplicativos de la AFIP. Y yo no creo que los aplicativos de la AFIP sean tan eficientes como que lo están haciendo ahora, ¿no? No creo que funcione esto. Va a haber problemas, seguro que va a haber problemas como en todo. Es un impuesto que, con las modificaciones que le hicieron desde esa disertación a hoy, han corregido un montón de errores que tenía la ley. Ahora, si uno escucha a la radio, los entrevistados y todo el resto, todos dicen que no pasa el test de constitucionalidad. Y la realidad es que hoy, una cosa es que me guste, que sea oportuno, mi opinión personal. Si yo voy y tengo que analizar un texto y escuchar a los que dicen, todos los que dicen eso son contadores. No hay ningún abogado que me diga... Sí, eso es lo que me sorprendió del informe de la Unión Industrial Argentina, que salió antes de ayer. Son 7 páginas, y me parece que no hay muchos abogados en el medio. Y creo que los más abogados que hay son de recursos humanos. Claro, no tienen idea de lo que es un test de constitucionalidad en derecho tributario, de lo que estamos hablando. Entonces afirman que es confiscatorio cuando no hay antecedentes sobre confiscatoriedad en esto, como dijimos en su momento. Si hay el impuesto a las ganancias. Si una cosa es que yo tenga que vender una propiedad para poder pagar el impuesto, que puede ocurrir, o que tenga que pedir un préstamo para poder pagar, o por una hipoteca para poder pagar el impuesto, eso es un tema que el legislador lo tendría que considerar, pero que de inconstitucional, y es muy difícil que dentro de 8 años la Corte Suprema diga que eso es inconstitucional. Si es que llega a la Corte Suprema, porque el proyecto Berardi, que se va a conocer, de la Comisión Berardi, que se va a conocer en las próximas horas, crea un organismo intermedio entre Casación y la Suprema Corte. Guarda con esto, o sea, comienzan a hacer un organismo previo a la Corte y que analice ciertos tipos de delitos. Así que digo, guarda, porque echa la ley, echa la trampa, y en Argentina son todos muy mañosos. Sí, fíjate que uno de los temas que tuve oportunidad de comentar con constitucionalistas es el sistema chileno. Cuando antes de promulgar la ley la mandan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la analice. Si la Corte le dice, le da el ok,
la promulgan. Si la Corte le dice, está mal esto, esto y lo otro, no perdamos tiempo, lo modifican y lo mandan de vuelta. En el viejo site de la Cámara de Diputados, site que fue borrado por varias personas, pero sobre todo durante el final del kirchnerismo, y el macrismo no lo repuso, había un documento, uno de los 10 documentos que tenía para guía de los diputados y senadores, que era un documento que usan en el Parlamento alemán, el sistema de producción de leyes en Alemania. Entonces, vos podés presentar un proyecto de ley, no hablo de declaración, no hablo de otros, un proyecto de ley, siempre que pase la prueba ácida, son unas 60 preguntas. Claro. Y además, tiene que tener el tema de costo mensurado, el costo fiscal y el impacto constitucional, la norma, antes de que vos la mandes. Lo tenés que hacer vos legislador, para no meter cualquier papel. En Argentina se meten aproximadamente entre 3.000 y 6.000 proyectos de ley al año en el Congreso de la Nación, se prueban en años muy buenos 170. Claro. Muy buenos. Hemos tenido años de 70 y hemos tenido años de 210, creo. Yo tengo justamente mi tesis en la licenciatura de Ciencia Política, es justamente sobre ese tema. Y habla, la verdad que el proceso de construcción de leyes en Argentina tiene un problema que es, la gente hace leyes solo para figurar. Exacto. Yo presenté un proyecto de ley para que en realidad las nubes tengan que ser de color verde a partir de mañana. Sí. Sí, es cierto eso. Pero volviendo al tema ha tenido muchas modificaciones adecuándolo a lo que debe ser una ley de impuestos, porque esto no nos olvidemos, lo llaman de cualquier forma una ayuda solidaria que es obligatoria. Entonces, esto es un tributo, como quieras llamarlo, pero es un tributo, es un impuesto esto. Entonces se tiene que regir por ese tipo de normas. Y que mañana, el año que viene, va a haber otra emergencia, entonces vamos a repetir el aporte extraordinario. El mismo. Esos es los temas. Lo que sí se superpone con bienes personales, en cierta medida, porque abarca más que bienes personales, pero tiene en cuenta, tengamos en cuenta que ya existe bienes personales y que a su vez las provincias, en forma individual, esa misma exposición patrimonial o capacidad contributiva exteriorizada, por ejemplo, en autos, en propiedades, inmuebles o en cualquier otro tipo de inversión, ya están grabadas. O sea, están grabadas, por ejemplo, los inmuebles, con esto tendrían 4 impuestos que caen sobre los inmuebles, en diversas cascadas, desde el municipal, el provincial, el nacional con bienes personales y que es la ayuda solidaria. Y me parece porque Axel Kicillof va a presentar una fórmula, un adicional, para que 600 countries y barrios privados en la provincia de Buenos Aires paguen un impuesto adicional. Claro, pero eso es un tema como ocurrió hace muchísimos años con los remates de los loteos, que generó una ley donde había que inscribir previamente el loteo, porque si no lo vendían 40 veces el mismo lote y no lo tenía nadie, no había resguardo y no había nada. Acá ocurrió lo mismo con la gran mayoría de los countries. No tienen el catastro, no tienen la división, no tienen los planos aprobados, no tienen la identificación como para que le pueda aplicar el impuesto inmobiliario la provincia. Por desidia o desinterés de los propios constructores o los vendedores o los brokers, como quieras llamarlo, y por desidia también de la administración pública, porque si ustedes saben que es un country, vayan y empiecen a evaluarlo, no se queden solos con este tema de esperar que ellos vayan, no. Bueno, vamos a ver cómo sale. Es muy posible que, como vos decías, la diferencia de cambio entre diciembre del 19 y hoy es muy importante, y puede llegar a incluir gente que en el momento dado, tomando parámetros diciembre, no van.
He escuchado que hay diputados que no son del grupo, pero del partido, de la coalición gobernante, que han pedido un aumento del monto mínimo. Recordemos que el monto mínimo no es un mínimo no imponible, sino que es un mínimo exento. De 200 o 300 millones, lo que salga, para abajo no se paga, para arriba se paga por todo, no por la diferencia. Por eso lo hace mucho más gravoso todavía el impuesto. Así que vamos a ver qué es lo que sale, vamos a ver quiénes y cómo y en qué condiciones pueden llegar a llevarlo a la justicia esto. No es tan fácil como se dice. Una cosa es lo que se vende y otra cosa es lo que veo en la realidad. Sí. ¿Algún apuntecito, Guillermo? Sí, a ver, sumando un poco a lo que estaba hablando Jorge, y por ahí más bien la cuestión parlamentaria, ¿no? Porque como veníamos hablando en otras emisiones, está un poquito resistido este aporte solidario. De hecho, ya había una suerte de lobby por distintos sectores de la economía que trataban de frenarlo, con lo cual, digamos, que lo estén tratando hoy un poco me llamó la atención. Más allá, digamos, de coincidir con Jorge, que también me llegó la información de que están tratando de elevar, digamos, a 300.000 el mínimo no exento, si se quiere decir de alguna manera. Pero, digamos, lo que también me llamó la atención es que ya empiezan a aparecer voces importantes, ¿no? Que dicen yo no lo pago, como Jorge Brito, por ejemplo, que dice yo no lo voy a pagar. Y este es un efecto en cascada que obviamente aparte teniendo en cuenta quién es Jorge Brito, que es un hombre cercano al gobierno, que es un hombre cercano a Sergio Massa, que es una persona que siempre ha estado en muy buenas migas con el kirchnerismo. Digo, no es una persona que ha estado enfrentada al gobierno, históricamente hablando. Es más, estuvo enfrentado en su momento al gobierno de Mauricio Macri, por si cabía alguna duda. Sí, sí, es cierto eso. Sí. Igual las declaraciones también, la declaración de la bolsa de cereales y algunas que leí del campo me pareció muy, muy blanditas. La de Comer, me acuerdo, la que ha sido más dura ha sido, por ejemplo, la de el foro Ciudadano, creo que se llama, que es este grupo de entidades, y la Unión Industrial Argentina, que por lo menos argumentan. La queja ha sido más un berrinche que un argumento cimentado por parte de aquellos que serían alcanzados. Totalmente de acuerdo. Por eso empecé diciendo, no es cuestión de analizar si te gusta o no te gusta, si es bueno, oportuno o no. Cuando tenés que analizar un impuesto, independientemente de eso, tenés que analizar el texto, si va con la ley o no va con la ley. Todo el que tiene que pagar está pensando que esto lo van a repetir el año que viene, no les creo, para qué lo van a usar y todo el resto. Y tienen razón, pero vulnerabilidades como las que tenía al comienzo las han corregido, la gran mayoría de las vulnerabilidades constitucionales. Sí, yo creo que lo más cuestionable es el monto, ¿no? Porque la verdad que no es significativo. Más allá, digamos, si bien el proyecto lo define como un aporte solidario y extraordinario, no deja de ser, digamos, un tributo que alcanza a lo que se considera las fortunas del país. Y bueno, nosotros en otra emisión habíamos invitado, digamos, a un catedrático chileno, donde comentándonos, digamos, cuál era el proyecto que se está debatiendo allá, estábamos hablando de montos mucho más significativos y el resto de los proyectos que se trataron en otras partes del mundo, si bien muchos no prosperaron, la gran mayoría diría, también partían de montos más elevados, digamos, para considerar, si quiera hacer determinado sector de la población como rico. Acá estamos partiendo de una base muy baja. Guillermo, teniendo en cuenta que hay más de 400.000 millones, 450.000, 430.000 millones de dólares de argentinos depositados en el exterior, de los cuales se blanqueó apenas una participación mínima. La primera definición que tengo que hacer es, van a pagar algunos ricos, pero va a haber algunos ricos que no van a poner un peso. Va a haber mucho rico en Argentina, gente que tiene mucha
plata en este país que no la tiene que no la tiene acá, no la tiene ni siquiera declarada. O sea, yo sigo insistiendo, a ver, hay negocios que son todos en negro. Vuelvo a insistir con mi caballito de batalla, Bailantas. La verdad es un negocio todo en negro. Bien. Yo conozco por lo menos una persona que debe tener unas 30 bailantas en lo que es el primero, segundo y tercer circuito. Hay un dueño de una radio que tiene no menos de 20 bailantas en Corrientes, Chaco, norte de Santa Fe y Misiones. ¿Vos tenés que esa persona tiene alguna de las cosas que factura en blanco? ¿Vos tenés idea de el problema que tienen las gaseosas para vender en los negocios en blanco en el interior? Sí. Porque el compliance de la clase matriz no te deja a vos andar negreando. Porque a vos además te dan tantos litros de jarabe y tenés que presentar tantos litros de bebida. Digo, te puedo contar 70 de estos casos. Podés tener alguna pérdida, rotura o lo que sea, pero no es significativa ni lo podés compensar con el resto, ¿no? No al cuenta el 40% de la economía en negro. Y no son 40% de gente que anda cartoneando. En ese 40% hay gente muy poderosa, que no va a ser, que tiene muchos bienes y no los va a tener ningún tipo. Los tipos que manejan el juego clandestino. Sí, es enorme el dinero que pasa por ahí, es increíble. Por eso te digo, va a haber más de 9.000 personas que hablan y va a haber muchos que tienen mucha plata que no. Tenemos a nuestro invitado ya enganchado. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿tienen ganas de hacer la nota ahora o vamos con otro tema más? No, vamos con el invitado. Entonces, los dejo a ustedes que lo presenten. Yo me muteo y los dejo a ustedes trabajando con nuestro invitado, el que invitamos a este momento, que prenda la cámara y a que prenda también el micrófono. ¿Quién es nuestro invitado? Juan Manuel Escarzo. ¿Te acordás, Claudio, que cuando hablamos un poco de la nota que había enviado Mercado Pago a sus usuarios respecto, de que iba a empezar a cumplir con ciertas pautas tributarias de acuerdo a sus operaciones, que vos dijiste, me gustaría que venga al programa un especialista en tributación de fintech. Y después tenemos el tema de que aparte, no solo la fintech, el programa pasado les adelanté que venía algo sobre criptoactivos, también, y 48 horas después se presentó el primer proyecto de ley sobre criptoactivos. O sea, está todo lo que es dinero virtual y negocio virtual, está en el ojo de los políticos para sacarle plata. Exacto. Bueno, Juan Manuel Escarzo es líder de impuesto en Naranja X, una de las fintech más importantes del país. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Estoy muy honrado realmente de participar en este espacio. Muy interesante la propuesta que acercan de hablar de impuestos sin saco, justamente, ¿no? Exacto. De una forma más didáctica para que llegue a la gente de la mejor forma posible, ¿no? En un contexto que es, los impuestos son un área muy dura, ¿no? Muy técnica. Entonces, en la medida que se puedan clarificar algunas de estas cuestiones, como las que han ocurrido con relación a Mercado Pago, bienvenido sea, ¿no? Que si bien podemos estar hablando de una entidad, sin lugar a dudas, tuvo repercusiones, ¿no? En toda la industria, sin lugar a dudas, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, Naranja X, ¿qué repercusión tuvo, Juan? Como en realidad toda la industria fintech está como observando, está evaluando cómo impacta esta medida. Realmente no es un impuesto nuevo, no es un régimen nuevo que se esté aplicando, eso sin lugar a dudas. Está bueno saber que esto nació en el año 2001, es un impuesto bastante asentado ya en nuestro país, pero que ha tenido poca evolución, si se quiere, ¿no? Porque empezó como un impuesto que gravaba las cuentas corrientes bancarias, entonces la gente empezó de alguna forma a eludir el pago de este tributo mediante la utilización de otros medios de pago, ya sea a través del uso de
bueno, del efectivo incluso. Entonces no lograba el efecto que era el perseguido originalmente, que era bancarizar, ¿no? De alguna forma. También había habido, luego estuvo la ley anti-evasión, que Exacto. también de alguna forma pretendió empezar a formalizar la economía, y hoy nos encontramos frente a un panorama en el cual tenemos un alto porcentaje de informalidad. Entonces, bueno, este impuesto de alguna forma genera algo de ruido, ¿no? Pero bueno, es un impuesto que hoy en día está posicionado entre los que más aportan al Estado. Es un impuesto, creo que necesario, difícil de desactivar, a pesar de que, bueno, no ayuda del todo a que se termine de consolidar esa trazabilidad de las operaciones, esa formalidad, ¿no?, de la economía que es tan necesaria a veces. Juan Manuel, perdóname, hacé de cuenta que soy jurásico. ¿Y por qué no explicás un poco qué es fintech? Por supuesto. La fintech ¿Y qué han mercado, surgido... qué actividades abarca, ¿no es cierto? Por supuesto. La fintech es un acrónimo, ¿no?, entre dos palabras, tecnología y finanzas, es decir, une lo mejor de los dos mundos, si se quiere, ¿no?, de lo que era el mundo financiero con la aplicación de la tecnología mediante medios de pago altamente digitalizados, ¿sí? Hablamos de la posibilidad de pedir préstamos a través de una aplicación de un celular, situado en cualquier parte del país. Entonces las fintech se constituyen como una forma de integración financiera, de otorgarle facilidades a las personas para que puedan acceder a mejores y más baratos recursos financieros, y no financieros ya, ¿no? Porque justamente las fintech han desplegado toda una serie de actividades que cada vez están más integradas. Vemos algunos ejemplos muy concretos, donde, bueno, hay entidades que empezaron siendo una billetera virtual y después terminan otorgando seguros, por ejemplo. En el mundo del mercado inmobiliario ya se empiezan a ver algunas que se denominan PropTech, ¿no? Como que a través de una aplicación del celular uno puede intermediar, vender su vivienda y otra persona comprarla, y todo se hace mucho más competitivo y mucho más dinámico, ¿no? Lo cual, a su vez, genera toda una serie de cuestionamientos en materia fiscal, porque lógicamente es un negocio de alto dinamismo, donde la norma tributaria no necesariamente está del todo adaptada a estas circunstancias, ¿no? Entonces, hay que buscar de cierta forma un equilibrio, una regulación pacífica, sin que esta regulación termine por dinamitar de alguna forma esta industria, que es una industria muy pujante, que realmente le aporta mucho valor a nuestro país, porque es la industria forma parte de la industria del conocimiento también, ¿no es cierto?, la prestación de estos servicios. Genera mucho empleo también, así que, bueno, lo que ha sucedido con el impuesto al débito y crédito, que fue un poco lo que motivó toda esta serie de cuestionamientos con relación a esta interpretación que hizo Mercado Pago, tiene un poco que ver con el medio de pago que se utiliza, ¿no? El impuesto al débito y crédito bancario, si bien había sido originado como un impuesto a las cuentas corrientes, luego fue mutando y fue incorporando modificaciones para abarcar toda clase de medios de pago, incluso los no bancarizados. Les voy a brindar un simple ejemplo para que vean a qué niveles ha llegado este impuesto, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un supermercado que recibe pagos en su mayoría en efectivo, ¿no? Entonces, ustedes al recibir numerosos pagos en efectivo, luego van y depositan todo ese efectivo, por ejemplo, al principal proveedor que tengan, porque le tienen que comprar bebidas, porque le tienen que comprar insumos, porque tienen que comprar mercadería para poder venderla en el supermercado, ¿no? O en el mini mercado, vamos a un caso mucho más terrenal, ¿no? Entonces, ahí yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pagarían el impuesto al débito y crédito bancario? Claro. Yo, si soy del supermercado, no. Por supuesto que no. Este tipo de situaciones se ha presentado con mucha frecuencia hace 2 o 3 años. Han habido una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia, pero justamente relacionado con este tipo de entidades, ¿no? Hay un caso muy famoso que se llama Piantoni Hermanos, ¿sí?, donde Piantoni Hermanos comercializaba cigarrillos y bueno, lógicamente lo que hacía era recibir numerosos pagos en efectivo que luego eran depositados
en la cuenta bancaria de su principal proveedor, ¿no? Entonces, este fallo es interesante porque la discusión con el fisco era que este comercio no había ingresado el impuesto al débito y crédito bancario. Un impuesto que, si uno se para desde afuera, ¿no?, y lo mira y dice, es un impuesto que lo tiene que aplicar en un banco. No, yo no me tengo que hacer cargo de esto, ¿no? Entonces, en la medida que yo recibo fondos, ¿sí?, no importa cuál sea el medio, en la medida que yo recibo fondos y los deposito, se me origina ahí un hecho, una situación por la cual nace el impuesto al débito y crédito bancario. Vuelvo a reiterarles, este no es un impuesto que aplique exclusivamente en cuentas corrientes, aplica sobre todos los medios de pago, inclusive el efectivo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, esto ha llegado a la última instancia a nivel judicial, ha definido que el fisco estaba en lo correcto y que la empresa tenía que ingresar el impuesto en carácter propio, ¿sí? Hoy la norma está dada, está dispuesta para que cualquiera pueda ingresar el impuesto al débito y crédito bancario en la medida que realice lo que se llama un sistema de pagos organizado. Ese sistema de pagos organizado se configura en la medida que haya una actividad económica, esto es muy importante, que haya una actividad económica, porque así lo define la norma y porque así lo define la justicia. Es decir, si yo te hago una transferencia a vos por un medio no bancarizado necesariamente, ¿sí?, pero porque se trata de una operación meramente personal, a priori no quedaría alcanzada por el impuesto, ¿sí? Tendría que tratarse de un movimiento que tiene que ver con mi actividad económica. Yo ejerzo una actividad económica, por ejemplo, soy profesional, o tengo un mercado, o tengo una tienda de ropa, o tengo una cervecería. Entonces, en la medida que yo hago pagos que tienen que ver con esa actividad económica, pago de salarios, pago de servicios, entre otras cuestiones, proveedores, bueno, esos movimientos están gravados por el impuesto al débito y crédito. Entonces, llegamos a una situación en la cual las cuentas virtuales que administra una fintech, por ejemplo Mercado Pago o cualquier otra billetera, se entiende que deberían estar alcanzadas por este impuesto. A todo esto me gustaría hacerles una aclaración. Hay una exención que ocurrió durante el año 2017 a raíz del decreto 485 del Poder Ejecutivo, en la cual se eximieron las cuentas virtuales, ¿no? La exención es mucho más amplia, pero básicamente la administración y gestión de cuentas virtuales queda exenta por el impuesto al débito y crédito. Esta exención apenas salió, generó alguna inquietud, pero se ha mantenido de forma muy pacífica, pero el negocio ha ido evolucionando mucho más veloz, de manera mucho más veloz, ¿no es cierto? Y llegamos al caso de tener, por ejemplo, claves virtuales uniformes, las famosas CB corta U. La CB corta U cada vez se parece más a una cuenta corriente. ¿Por qué digo esto? Porque las CB corta U están reguladas por el Banco Central de la República Argentina. Los proveedores de servicios de pago, que son las fintech, pero denominados en forma ya regulada, han incurrido en una serie de regulaciones del Banco Central que ya se las empieza a asociar cada vez más a una entidad financiera. Cada vez tienen menor margen de maniobrar, digamos, en una situación, digamos, menos desregulada, ¿no? Entonces, se plantea una cuestión acá muy particular, me parece a mí, ¿no? En el cual el negocio ha ido evolucionando, ha ido ganando regulaciones a lo largo del tiempo, pero la ley de impuesto al débito y crédito no parece del todo receptar esa realidad, esa cuestión. Entonces, yo la pregunta que me hago, y me lo hago porque realmente creo que no tiene respuesta por el momento, es si la CB corta U o una cuenta virtual, ¿a qué se parece más? ¿Se parece más al efectivo como medio de pago, donde hay un hecho imponible, grabado por una alícuota mayor incluso a la de una cuenta corriente bancaria? Recordemos, la cuenta corriente bancaria está grabado al 0,6% sobre los débitos y al 0,6% sobre los créditos. Mientras que los movimientos en efectivo y todo otro medio de pago no bancarizado están alcanzados al 1,2%. El doble de la alícuota, ¿no? Pero bueno, lo que graba es el hecho concreto, el hecho imponible que nace ahí es el mero movimiento de fondos, ¿no? Y es acá donde Mercado Pago dice, bueno, yo estoy viendo este hecho imponible y hay una norma que me obliga a mí a actuar como agente de percepción del impuesto. Y esto ha tenido mayor
resonancia porque en la misma semana se ha comunicado la implementación del programa Transferencias 3.0. Les comento brevemente en qué consiste esto. Transferencias 3.0 es una medida muy ambiciosa y muy positiva del Banco Central para integrar tanto el sistema financiero como el sistema no bancario o el de la fintech, y también de otros medios como las tarjetas. Es decir, quiere integrar todo el sistema, tanto financiero como no financiero, para que entre sí puedan realizar todo tipo de pagos y transacciones en forma casi inmediata y con el menor costo posible, tanto para sus usuarios como para los comercios que realizan ventas de bienes y prestaciones de servicios, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera ir a realizar un consumo a un comercio puede pagar con una billetera virtual y el comercio puede estar adherido a una entidad financiera detrás, que la transacción va a ser casi inmediata. Es decir, una integración muy dinámica, muy armónica, que tenga los menores costos posibles y la mayor agilidad posible para poder lograr esa integración financiera que se está buscando y equilibrar también un poco el juego entre los distintos actores del mercado, ¿no? Ahora te pregunto, ¿qué respaldo tengo yo si, por ejemplo, tengo un depósito en una cuenta virtual? Porque no es una entidad financiera ni se rige por las disposiciones del Banco Central. Correcto. Sí, es verdad eso, y los proveedores de servicios de pago, que son los que gestionan y administran estas cuentas virtuales, de hecho han sido regulados por el Banco Central y tienen que cumplir con una serie de disposiciones con relación a sus usuarios y de la forma en que muestran la información. Uno, a priori, con la aplicación en su teléfono celular, puede ver todos sus movimientos, puede ver todas sus transacciones y eso queda documentado, ¿no? Inclusive, la AFIP, la propia AFIP, ha dispuesto regímenes de información para los agrupadores de pago, para las billeteras virtuales, para que informen todas sus operaciones al fisco y de esa forma tener trazabilidad. Cada vez es menos la posibilidad que tienen las personas de alguna forma de esconder operaciones a través de una billetera virtual. Todos los movimientos, o casi todos, son informados a AFIP de la misma forma que los hace un banco, o una tarjeta, o cualquier otro actor con el cual esté compartiendo mercado, por decir de alguna forma, ¿no? Pero siempre para actuar necesito depósito en un banco. Sí. Para del banco mandarlo, o sea, yo tengo que iniciar, ¿es así o no? Sí, la verdad es que hay muchas posibilidades de fondear una cuenta virtual. Una de ellas es a través de una transferencia desde un banco, desde otra billetera virtual, o incluso en efectivo. Puede ir a un Pago Fácil, a un Rapipago o a cualquiera de estas entidades que administran fondos, que recaudan fondos, que, bueno, muchas de ellas tienen convenios con las billeteras virtuales para que los fondos se depositen en la billetera virtual, ¿no? Me gustaría hacer una aclaración. Estas billeteras virtuales no quedan, digamos, almacenadas en lo que es la propia empresa, sino que estos proveedores de pagos tienen la obligación de parte del Banco Central de abrir cuentas recaudadoras, se llaman, son cuentas bancarias, ¿sí? Y todas las cuentas virtuales están espejadas de alguna forma, tienen su equivalencia en una cuenta recaudadora. No es cierto por ahí que los fondos en una billetera virtual queden automáticamente fuera del sistema bancario. Al contrario, hay mucha sinergia entre la fintech y los bancos, porque justamente las billeteras virtuales tienen que tener los fondos depositados en una cuenta bancaria, ¿no? Bien. Juan, mencionaste recién, digamos, este proyecto ambicioso del Banco Central de las transferencias 3.0. La comunicación del Banco Central que anunció las transferencias 3.0 también hablaba de, digamos, de tratar de alcanzar un acuerdo con las distintas jurisdicciones para morigerar el impacto de ingresos brutos. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Lo ves viable? Un poquito por ahí en un estudio más regional sobre esta cuestión, digamos, o cómo es el tratamiento tributario que tienen las distintas jurisdicciones con las fintech. Bueno, es una interesante pregunta porque, bueno, por el momento no hay nada concreto con relación a eso, ¿no? Parece una expresión de deseo, ojalá que se concrete y se convierta en algo real, ¿no es cierto? Porque, bueno, el componente de ingresos brutos es un componente pesado dentro de
de las empresas, ¿no? Incluso en materia de la fintech y de la industria financiera en general, porque son tasas mucho más elevadas que para el resto de las industrias, ¿no? Entonces, esto de alguna forma encarece el crédito, encarece el costo de las operaciones y realmente es un impuesto que termina de alguna forma trasladándose al precio de estos servicios, ¿no? En definitiva, muchas veces lo termina pagando el propio usuario. Entonces, ojalá que realmente Transferencias 3.0 sea el puntapié para algo mucho más ambicioso e integrador, incluso con la administración fiscal nacional y provinciales, ¿no? Para morigerar alícuotas en ingresos brutos, para tener, digamos, todo un contexto propicio para impulsar este tipo de herramientas que realmente yo creo que son buenas para el desarrollo de la economía, ¿no? Juan Manuel, perdóname que interrumpa, pero sí, Claudio, ¿cómo estás? Un Siempre gusto. el impuesto lo paga el consumidor o el cliente, siempre. Sí. En la medida de lo posible, sí. Al final, siempre está cargado en el costo. Sí. Entonces vos me decís, no, pero resulta que una persona pagó ganancias por el restaurante que tiene. Bueno, esa ganancia la puso en el costo cuando vos querés comer un tostado. Entonces, Totalmente de acuerdo. la concepción es que en el fondo siempre termina el gobierno trabajando fiscalmente en la mentalidad que ataca a un parte del público y termina en realidad atacando a otra. Porque en realidad el consumidor, en su mayoría, es pobre. Sí, totalmente. Salvo en segmentos extremadamente particulares donde el lujo o el altísimo poder adquisitivo se despliega. Pero la verdad que en el resto, el dueño, el que va a pagar ahora el impuesto a la riqueza, que tiene 19 restaurantes, el impuesto, ¿quién lo va a pagar? La gente cuando compre un café a 150 pesos. Nada más que eso. Sí, totalmente de acuerdo con esa visión, sobre todo en ingresos brutos, que es un impuesto que por lo general está muy oculto, ¿no? Es un impuesto que pasa desapercibido justamente porque no se exterioriza en la documentación, a diferencia del IVA, por ejemplo. El IVA sí es un impuesto que es un poco más saludable en materia de técnica tributaria porque es un impuesto que se manifiesta en la documentación y se traslada, pero puede computárselo como crédito fiscal si la otra parte es responsable del impuesto, ¿no? Ingresos brutos no, ingresos brutos es un impuesto que termina computado dentro del costo del bien o del servicio prestado y en definitiva se termina trasladando hacia el precio, ¿no? De una forma invisible, si se quiere. Juan Manuel, sin hacer apología del delito, pero el instinto me lleva a otro lado, a una pregunta. La fintech, si yo manejo una cuenta virtual o billetera, como quieras llamar, ¿tienen obligación de hacerme percepciones y retenciones de ingresos brutos? Porque esos los dispone el Banco Central, de acuerdo a lo que la provincia le dice al Banco Central. Si no están dentro de las entidades financieras, no deberían, presumo, pregunto. Cómo no, es verdad, es así, es correcto. No necesariamente con las billeteras ocurre, pero sí más que nada con las fintech que se dedican al agrupamiento de pagos. Le voy a comentar un ejemplo. La fintech, se llaman verticales, ¿no? Las verticales son como las unidades de negocios. Tenemos una vertical que se orienta a billeteras virtuales, otra vertical que se orienta a agrupación de pagos, otra vertical que hace préstamos. En algunos casos son la suma de varias, ¿no? Pero esto se da particularmente cuando se hacen agrupamientos de pagos. Muchas de las provincias dispusieron regímenes de retención de ingresos brutos que se realizan sobre los pagos a usuarios que son comercios, ¿no? Entonces, si uno quiere abrir una cervecería y quiere operar a través de un agrupador de pagos, a través de una fintech que provea este tipo de soluciones digitales para poder gestionar pagos electrónicos, por ejemplo, a través de un código QR, a través de dispositivos que permitan el cobro con tarjetas o cualquier otra tecnología que permita eso, que permita, digamos, eliminar el efectivo, ¿no? Que es justamente lo que se busca, que es lo interesante de esto. Hay provincias que dispusieron que estas fintech tienen que actuar como agentes de retención, tienen que retener en los pagos que realizan a sus clientes una porción en concepto de impuestos sobre los ingresos brutos. Las medidas van en tono a otras medidas que dispuso también la AFIP, que son retenciones en el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Hoy en día tenemos múltiples retenciones, en IVA, en ganancias, en ingresos brutos.
A lo cual, bueno, tenemos que considerar este último aspecto del impuesto al débito y crédito, ¿no? Ujú. Y Naranja X, como te presentó Guillermo, ¿qué es lo que hace? Contame. Naranja X es una billetera virtual. Lo que provee son soluciones digitales para sus usuarios para que realicen todo tipo de operaciones personales. Uno puede, a través de, fondeando una billetera virtual, puede hacer recarga de celulares, puede hacer recarga de tarjetas de transporte, puede hacer transferencias con otras personas. Ese tipo de soluciones brinda, ¿no? Ujú. Y tiene una tarjeta prepaga muy interesante porque permite hacer pagos en comercio, ¿no? Una tarjeta Visa. Débito. Es una tarjeta prepaga, sí, es similar a una tarjeta de débito porque debita automáticamente los fondos de la cuenta, ¿no? Ujú. Ujú. Bien, bien, bien. Esto, perdón, Guillermo, sí, vos. No, sí, yo... Perdón. Quiero Sí. aclarar que BIS Naranja, es una empresa, Naranja X está relacionada con tarjeta naranja, si no me equivoco. Sí, es correcto. Si bien Exactamente. es una empresa Partimos. independiente... Esto es un negocio que nace de una tarjeta regional naranja que fue comprada por el Banco Galicia. Tarjeta naranja mantuvo su independencia, creció comprando con otras tarjetas que compró Galicia, como Nevada y algunas otras más. Se transformó en la tarjeta más fuerte del interior del país y ahora decidió, avanzando en el negocio, entrar en el mundo fintech, justamente. Entonces es un banco como el Galicia, a través de uno de sus instrumentos, entrando en el mundo fintech. Esto sería Correcto. Naranja X, para ser exactos. Es correcto, sí. Naranja X nace como, si se quiere, la pata fintech de la empresa Tarjeta Naranja, ¿no? Que tiene una amplia trayectoria a lo largo de los años, con una presencia muy fuerte, sobre todo en el interior del país, ¿no? Sí, eso sí. Sí, no, Guillermo, yo lo que le quería decir es como una suerte de reflexión acá con Juan, que bueno, él, digamos, hay una clara política por parte del Estado de fomentar las actividades fintech, eso no, está claro, digamos, ya Lucas Lach, que perteneció, digamos, al board del Banco Central en la anterior gestión, había fomentado mucho, digamos, la actividad de la fintech. Y bueno, lo de las transferencias 3.0, digamos, es un proyecto muy ambicioso. Igual, digamos, por todo lo que estuviste hablando, Juan, me parece, digamos, que la carga tributaria, la actividad, es muy importante y resulta ser un poco contraproducente también, ¿no es verdad? Sí, la verdad que sí, en los últimos meses te diría, porque ni siquiera son años, son meses, ¿no? Se ha ido incrementando sustancialmente la carga tributaria, desplegando múltiples regímenes de retención, sobre todo en las provincias, que bueno, ahora últimamente la Comisión Arbitral, que es el organismo que regula todo lo que es en materia de convenio multilateral, es decir, la tributación del impuesto sobre los ingresos brutos en más de una jurisdicción, ha los dispuesto amigos de una... Guillermo son. Sí, Sí, son conocidos míos. Son conocidos de él. exactamente. Y la Comisión Arbitral ha dispuesto un instrumento muy interesante que se denomina CIRTAC, que es un sistema que se estaría implementando a fines de este año o principios del año que viene, que lo que va a permitir es regular un poco, armonizar estos regímenes de retención provinciales, ¿no? Unificando la técnica de liquidación, unificando algunos criterios también, lo cual, bueno, es un instrumento muy provechoso y muy beneficioso para la gestión impositiva, tanto para la fintech como para otras entidades también, ¿no? Para ir ordenándolo, ¿no? Porque es un caos eso, ¿no? Realmente. Sí, sí, realmente, sí. Sí. Y, Después, Juan, te hago una última, después Jorge, si quiere, si continúa usted. Hablaste un poquito, digamos, de la necesidad de regular la actividad. Yo casualmente, el otro día estuve escuchando a Alejandro Consentino de Afluenta y también a Santiago Mora, que también es referente, digamos, de toda esta actividad, donde ellos también hablaban, digamos, de la necesidad de regular la actividad. Hoy por hoy, digamos, solamente hay una pata o una actividad, ¿no?, de la fintech que está regulada, que es la de crowdfunding, ¿verdad? Mm. ¿Vos cómo, o sea, se está hablando del tema? ¿Hay algún tipo de proyecto? Porque justamente Claudio mencionó, digamos, que sí están en proyecto, digamos, la regularización de
digamos, de todo lo que es cripto, ¿no? El mundo cripto. En materia, digamos, de fintech, así más amplio, si se querés. ¿Hay algún proyecto? ¿Te han consultado? ¿Se está tratando algo? ¿Desde la Cámara Fintech están trabajando algo para presentar al Congreso? Actualmente no hay una regulación que involucre a la industria fintech en su conjunto, porque la industria fintech es muy amplia, tiene muchas verticales. Bueno, habrán observado que se presentaron proyectos de ley para regular los criptoactivos. Exacto. Y las billeteras de criptoactivos es una de las verticales de Ujú. la industria fintech, ¿no? Después hay otras. Está, por ejemplo, el caso de los proveedores de servicios de pago, que son más llamadas las billeteras virtuales, ya cuentan con regulación, pero por parte del Banco Central. No hay una legislación por el momento que las defina necesariamente, ¿no? No hay una definición de la industria en términos generales, me refiero, ¿no? Sí hay regulaciones muy satelitales, como las que ha promovido el Banco Central, que de alguna forma son positivas para poder saber dónde uno está parado. Hay gente que se opone mucho a la cuestión regulatoria porque justamente lo que le ha permitido dar impulso a este tipo de entidades fue justamente la desregulación, ¿no? No obstante ello, bueno, quizás un poco por el perfil que tengo, que es muy específico, ¿no? Muy especializado en temas tributarios. Yo lo veo bien, veo con buenos ojos el tema regulatorio, siempre y cuando no ponga demasiadas trabas, porque en la industria fintech hay muchas entidades que son muy pequeñas, que realmente están, que tienen propuestas de valor muy interesantes para el crecimiento de la economía y necesitan por ahí de un acompañamiento preliminar para de a poco irse acomodando en el mercado e ir cumpliendo con las cuestiones regulatorias, ¿no? Entonces, creo que está bien la regulación en la medida que acompañe, que permita justamente el desarrollo de estas entidades, ¿no? Desde el minuto uno hasta que se terminan de consolidar con un producto, con una propuesta de valor ya seria y definitiva, ¿no? Claro, ¿Cómo sí. ves perdón? No, sí, Jorge. Sí, continúa, ¿cómo está? No, que estaba por comentarle a Juan que justamente, digamos, en cuanto, digamos, a la regulación, cuando el regulador regula mal, se dan como, por ejemplo, lo que es el ejemplo de las plataformas de participación colectiva o crowdfunding, digamos que la regulación de la CNB básicamente entorpeció, digamos, esa actividad, ¿no? No sé si vos opinás lo mismo, Juan. Bueno, yo no soy del palo del crowdfunding, no lo conozco puertas adentro del todo, pero sí me he enterado, bueno, en realidad por los medios, por lo que leo, por lo que me informo de la industria en general, ¿no? Y sí puede ser que si hay regulaciones muy desmedidas, por ejemplo, a veces por ahí mirando un poco en los mercados internacionales se quieren copiar algunas regulaciones que pueden ser muy buenas y muy necesarias en otros ámbitos, pero quizá en el nuestro por ahí quedan un poco exorbitantes, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, se entiende quizás cuál es el objetivo o la finalidad de la regulación. Muchas veces se quiere proteger al usuario final y eso es totalmente válido y es necesario que así sea. Pero bueno, también a veces es necesario entender y tener mucha comunicación con la industria en general para ver si esas regulaciones son aplicables, ¿no? Bueno, es momento para ir redondeando y despidiendo a nuestro invitado. Te hago un redondeo de... ¿vos ves que la industria fintech puede llegar a hacer disminuir el 40% de informalidad que hay dentro de nuestra actividad económica, o más del 40%, o pasa por al lado esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, Jorge. Creo que la propuesta de la fintech pueden disminuir sustancialmente, si se les permite, pueden disminuir sustancialmente el uso del efectivo, porque la tecnología hoy llega a muchas personas. Con tener un teléfono celular uno tiene la posibilidad de pedir un préstamo, puede pedir un seguro de cualquier lugar. Entonces, creo que sí puede colaborar. Incluso hay un informe, ¿no?, de nuestro país que se titula La fintech en la lucha contra la pobreza, ¿no? Un concepto
muy radical, porque creo que es un informe interesante, ¿no? Creo que definitivamente puede erradicar la pobreza este tipo de industrias, ¿no? Por llegar a gente un nivel de capilarización a niveles C2 de 1 que no suelen tener por los niveles de exigencia para pedir algo. Vos agarrás, si querés autoacelerar, bajás una app y podés abrir una cuenta bancaria sin ningún problema. Vas a cualquier banco y para poder abrir una cuenta bancaria tenés que llevar hasta el certificado de vacunación del perro. Entonces son niveles distintos de exigencias en cuanto a lo requerido y ahí aumenta la capilarización. Por eso que puede llegar a la pobreza. Llega al público que no tiene certificado de vacunación del perro. Correcto, exactamente. Y aparte, esta fintech aprovechan y utilizan la tecnología y el uso de los datos justamente para tener mejor información de los clientes, permitir un mejor scoring de los mismos para poder otorgar préstamos. Así que realmente es una propuesta de valor interesante como para dinamizar el mercado financiero, ¿no? Bueno, lo despedimos, le damos las gracias, Juan Manuel Escarzo, realmente muy buena tu presentación, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, por el contacto. Muy buena idea. Un gusto y gracias. Y bueno, como decimos siempre, vamos a seguir nuevamente porque estos temas van a estar presentes en el futuro, justamente con los criptoactivos, con fintech, todo esto. El gobierno, la FIP, la CNB, van a todos tratar de meter un poquitito más la mano por ahí. Gracias, Juan Manuel, un placer. Muchas gracias a ustedes. Que anden bien, hasta luego. Chao. Bueno, jóvenes, impuesto al viento, qué bueno, no nos vayamos volando, por favor, ¿eh? No. Sí, efectivamente, digamos, el municipio de Puerto Madryn avanzó, ¿no?, sustancialmente con grabar el acceso al viento, ¿no? Si bien ya había avanzado en parte con una ordenanza en abril, la ordenanza número 11.349, esa ordenanza lo que preveía era que estas empresas tributen en función a la superficie total del establecimiento que se habilitaba, ¿no?, que estuviera habilitado, que sea susceptible de habilitar. Ahora avanzó más, ¿no?, en esta última semana, porque deberían estar pagando una suma puntualmente por la generación de energía, con lo cual eso es puntualmente lo que generó mucho ruido en el sector, ¿no? Porque se le incrementaría sustancialmente la carga tributaria. Claro, pero lo interesante es que es una tasa municipal sobre una generación de algo que generalmente paga, no a nivel municipal, sino a nivel nacional, que es la generación eléctrica. Exacto. La generación eléctrica paga sobre todo tasas o impuestos desde el punto de vista nacionales, por la generación per se. También paga los propios de rurado, barrido y limpieza para los municipales, alguna cosita más, y también tasas de las provincias, pero no por la electricidad o energía generada. No, que inclusive es contraproducente, digamos, con la propia ley que regula, ¿no?, digamos, todo lo que es la generación de energía limpia, que es la 27191, ¿no?, que justamente, y digamos, es el caballito de batalla digamos, de las empresas que están radicadas ahí en Puerto Madryn. Puerto Madryn tiene el parque eólico más importante del país, y es justamente que esta ley, en el artículo 17, justamente establece que van a estar exentas de todo tributo, ¿no?, todas estas empresas que generen este tipo de energía limpia. Con lo cual, bueno, ahí tenés un tema que ciertamente tienen razón las empresas del sector, ¿no?, porque tenés una ley nacional que regula la actividad y las exime de todo tipo de impuestos justamente para fomentar esta actividad, ¿no?, que es la generación de energía limpia. Que eso es lo que, bueno, digamos, en doctrina tributaria se entiende como los instrumentos de gobierno, ¿no?, la inmunidad de los instrumentos de gobierno. Cuando una ley nacional que regula una cierta actividad establece exenciones impositivas, ¿no?, justamente para fomentarla, digamos, estas leyes se amparan en lo que es la cláusula del progreso, artículo 75 y 18 de nuestra Constitución. Entonces, en función a ello, ciertamente les asiste razón a las empresas del sector, es decir, podamos ir a la justicia porque, digamos, este tributo que me quiere implementar el municipio de Puerto Madryn es abiertamente inconstitucional. Además, está generando un ruido muy fuerte
Porque ya hubo un intento en Catamarca de establecer el impuesto al sol. Era una idea más o menos similar, hubo una fuerte movida, y ahí fue el gobierno nacional el que lo frenó, esa intentona. La pregunta es que si esto llega a caminar, hay varios parques en distintas provincias que podrían llegar a sumarse a esta práctica y frenar las inversiones. Hoy por hoy ya se está dando de baja en Puerto Madryn justamente el primer parque generador eólico que hubo en la República Argentina, creado en el año 1996. Digo que lo conozco porque yo fui a la inauguración de ese parque. Son 3 o 4 aspas que quedaban vigentes, y la idea que venían unos chinos a invertir $200 millones para recuperar eso y poner 100 aspas más. Con lo cual, una tasa municipal estúpida te agarra de frenar una inversión, en este caso de $200 millones en Argentina. Claro, pero pensemos que tenemos que cumplir con todas las pautas del horóscopo chino: grabar el fuego, grabar el aire, grabar la tierra y grabar el agua. Ya le dije, Jorge, en el programa que le está faltando el quinto elemento, que es en realidad el plasma. Seguimos así, vamos a hacerlo. Bueno, ¿alguna cosita más de esto? Vamos al siguiente tema que tenemos, porque tenemos mucho para hablar. Sí, hoy sí. Vamos a la resolución general 4856, facturas apócrifas. Jorge. Sí, porque dentro de las actividades que estaban realizando internamente la AFIP, pensemos que la AFIP está en cuarentena, y la gente de la AFIP poco trabaja desde su casa, con los problemas que tiene cualquiera que trabaje desde su casa. Entonces le limitó el propio organismo la actividad que podían realizar los inspectores en determinados temas. Por ejemplo, sí cargar inspecciones a todos aquellos titulares de cuentas corrientes no declaradas en Argentina, pero sí informada por bancos del exterior. Por ejemplo, esos señores ciudadanos contribuyentes tienen inspecciones, y la 4856 agrega las facturas apócrifas junto con precio de transferencia y este tipo de actividad puntual que están bajo inspección. Y la realidad es que han sido muy efectivos, porque todavía no te lo comenté hoy, Guillermo. Hoy tuve 3 contadores que me empezaron a preguntar: che, le están impugnando a un cliente mío las facturas de un proveedor que hizo la actividad en el año 17, en el año 18 fue declarada APOC, pero con efecto retroactivo al 16. Entonces, como está en el medio las facturas de mi cliente, bueno, entonces ahí hay que empezar a pedir qué tenés, que lo tenés, si lo conoces, etcétera, todos los elementos de prueba para poder defenderlo o no. Ya están actuando sobre este tema y van a tener enorme trabajo si empiezan a actuar sobre eso, van a estar tapados. Eso producto de la 4856 que se publicó la semana pasada. Bien. No quiero ofender a nadie, pero hablemos del impuesto al bobo. Bueno, así estuvo circulando en distintos medios lo que es, digamos, el aporte al incentivo docente, ¿no? Que está previsto, digamos, en el artículo 13 del proyecto de presupuesto, que no sé, que Claudio, vos sabrás decirme si se aprueba o no finalmente hoy. Mirá, teóricamente el presupuesto no va a tener cambios, solo van a aprobar 4 o 5 formalidades en el tema básicamente de unas planillas. Les cuento algo, un secretito, no digan nada. Ayer a las 10 de la noche encontraron otro error en el presupuesto. El segundo. ¿Otro? El único que lo dio a conocer es el amigo Ignacio Zuleta, en su portal Zuleta Sin Techo, en donde en realidad él cuenta que hubo otra modificación que pasó inadvertido, con lo cual guarda que, no digo que va a volver de vuelta al Senado, pero ha demostrado ser tantos recortes y collage tuvo esto, que la desprolijidad es inmensa. O sea, sí. Yo te digo la verdad, y lo conozco por gente, cuando salga votado al Congreso van a esperar la versión final y la van a analizar a ver qué cosas se entró y qué acá se anotó y qué sacaron y qué no sacaron. ¿Qué quedó? Claro. ¿Qué quedó de eso? Desde el punto de vista técnico,
estaría aprobado el artículo 13, cuando se pruebe, primero está el impuesto a la riqueza, y luego, al final, hay otros dos temas anteriores, se dejaron de lado otros dos que se querían introducir, se va a votar porque ya básicamente va a ser administrativa la votación. Calculamos que la sesión va a tener una duración piso de 20 horas, con lo cual el presupuesto va a tener que estar aprobado cerca de las 4, 5 o 6 de la mañana. Bien. Igual, a ver, Claudio, a ver, esto por ahí pertenece más al segmento de Sin Saco Política, pero bueno, indudablemente en cuestiones tributarias está muy vinculada a la política también, ¿no? Pero digamos, ¿no es una suspicacia política que en medio de la misión del FMI tenga tanta circulación el presupuesto? Mirá, no, lo que pasa es lo siguiente. Cuando se hizo las modificaciones, el presupuesto que entra del gobierno siempre es toqueteado en el camino. Siempre. Siempre es toqueteado. Porque siempre, viste, para contar un voto, viste, tenés que agregarle horas a uno, subsidio a otro, y ya le tenés comprada la fidelidad por el resto del año. Especialmente en los votantes chiquititos. O en algunos gobernadores para que te den un guiño. Cristina se dio cuenta de esto y Máximo se dio cuenta de esto, entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando salió aprobado en diputados, que no lo presentó Máximo Kirchner, es usual que el presidente de la bancada oficialista presente, haga el discurso al final del presupuesto. En esta ocasión Máximo no lo hizo, terminó entregárselo a dos legisladoras que hicieron la presentación. Pidió a Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del Senado, a la oficina de presupuesto a la oficina de presupuesto del Congreso, que haga un análisis de los cambios introducidos. Ahí detecta un trabajo que yo en mi informe en coordenadas le ofrecí a los clientes, a los suscriptores. Ahí encuentra una cantidad de modificaciones muy importantes. Lo interesante es que esto estuvo una semana dando vuelta. Nadie se dio cuenta, nosotros lo contamos sin saco y sin corbata, pero le puso el nombre y apellido Carlos Pañi el lunes de la semana pasada. Exacto. Él descubrió que de los 11 impuestos que se crearon o introdujeron, los 11 son para o financistas de su campaña y vida, empresarios, o funcionarios que son básicamente masistas. Lo que hizo fue lo que se llama en el ambiente crear caja política para tener para el año electoral. Se adjudicó, según calcula la Oficina de Presupuesto del Congreso, una prioridad de 13.000 millones de pesos. Y además agregó a las 507 obras que ya había en el presupuesto nacional, sumó 406 obras más. En total, le sumó al presupuesto la friolera de 260.700 millones de dólares. ¿De dónde van a salir? No se sabe. Le recomienda, en un articulado le recomienda el presupuesto, reducir todo lo que es el IFE, todo lo que es el ATP, y que haga un ajuste sobre el tema, que va a salir sobre el ajuste que se haga sobre su jubilación. O sea, la caja política que se creó Sergio Massa la van a agarpar. Los pymes que están quebradas, los pobres que no tienen ingreso, y los jubilados que le van a matar la suba en el aumento salarial. Esa es la política argentina. Fantástico. ¿Qué creo que hubo en las donaciones? En las donaciones hubo una modificación en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el de Cristina. ¿Por qué? Porque la donación fue considerada título imperfecto. Y al ser considerado título imperfecto, vos te daban un plazo de 10 años, una vez fallecido el titular, para que cualquier presunto heredero se presente y reclame su porción. Con lo cual vos estabas inmovilizando una propiedad por 10 años, porque no la podías donar como era lo tradicional. En nuestro país, no en otros países, pero en nuestro país, vos haces una donación con reserva de usufructo y te quedás tranquilo. Tus hijos no lo podían vender hasta una vez que fallezcas vos 10 años después. Modificaron esos artículos y volvieron al régimen anterior. Con lo cual tiene un efecto, un impacto muy importante,
porque suplanta a los fideicomisos. O sea, ese agujero, llamémosle, fue suplantado por fideicomisos. Ahora pueden volver a hacer, si quieren, directamente la donación con reserva de usufructo, salvando o haciendo la salvedad que en provincia de Buenos Aires las donaciones pagan impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Ojo. Y en Entre Ríos también. En Entre Ríos también, tenés razón. Aunque, bueno, pero el problema es cómo lo vas a utilizar. Si son bienes de provincia, si son bienes de capital, pero estás en condiciones de hacerlo que antes no lo hacías y le da la posibilidad de venderlo que antes no podían porque lo inmovilizaba la propiedad. Son 4 artículos del código que se han cambiado. ¿Cómo se anularon, Jorge, por ley? Ley. Bien. Ley. Vamos entonces a los últimos temitas. Vamos con el buen cumplidor. Resolución General 4855. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, en realidad vamos a mencionar y a citar a alguien que pasó acá también por el programa, Teresa Gómez, que ella menciona que están teniendo en cuenta, digamos, para considerarte buen cumplidor, deuda que estaría prescripta, ¿no? O sea, en cuentas tributarias te están negando, un poco lo hablamos también, Claudio, digamos, la emisión anterior, cuando analizamos un poco la resolución general que reglamentaba justamente el alcance del beneficio al buen cumplidor, que había muchas trabas, había muchas cuestiones, digamos, que iban a neutralizar un poco el alcance a este beneficio. Y bueno, Teresa lo que hizo fue básicamente exponer cómo está funcionando en la práctica el alcance de este beneficio, ¿no? Donde, en principio, digamos, la AFIP está teniendo en cuenta deuda prescripta para negarte el alcance del beneficio. Y acá me gustaría, digamos, inclusive hacer una suerte, si se quiere, de encuesta a la audiencia. Yo intenté ver si estaba alcanzado por el beneficio, obviamente no. No sé, Jorge, si lo intentó, o vos, Claudio, pero me gustaría que alguien me diga quién realmente le dieron el beneficio por buen cumplidor, ¿no? Me lo rechazaron. Le pregunto a mi contador. La verdad cosa es que si la gente lo quiere contestar, sinsacofiscal@gmail.com, que recuerden que también están participando para el concurso de los libros de Hammurabi Digital, la biblioteca digital más incompleta de temas judiciales. Así que entonces, aquellos que estén interesados en participar del concurso, nos pueden comunicar por ahí. Final. ¿Un fallo o 2 fallos? Uno. Uno y uno. Uno y uno, vamos. Uno y uno. Repartamos. Bueno, empiezo yo. Con uno de la Corte Suprema de hace poco, muy poco, 12 del 11 del 20, reciente, sobre un tema que es muy delicado, secreto fiscal. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Un señor, Gustavo Eduardo Olivera, hace una denuncia a una empresa, a la AFIP, relacionado con una empresa, Autotrol, Sociedad Anónima. Pensemos que estamos hablando que esto lo hizo en el año como mínimo 2016. Y le pide, después de un tiempo, a la AFIP que le informe, invocando la ley de información pública, de acceso a la información pública, que le informe una serie de pasos que normalmente tenés que dar luego de una inspección o cuando estás haciendo una inspección. Por ejemplo, requerimientos, la cantidad de requerimientos, la fecha de los requerimientos, los números de identificación, el tipo de requerimientos, si fueron contestados por el contribuyente. No está pidiendo el contenido. Eso es lo importante de este fallo. No está pidiendo qué le preguntaron, sino si le preguntaron. Por eso se invoca la ley de información pública. Y una serie de otros ítems. El juez de primera instancia le admite parcialmente la acción de amparo, porque la AFIP se lo denegó, entonces va en acción de amparo, pero le rechaza a otros. ¿Qué hace la AFIP? Apela, por supuesto apela. La Cámara, la Sala 4 del Contencioso Administrativo Federal,
acogió parcialmente el recurso deducido y son muy interesantes. Yo recomiendo la lectura de este fallo, son 4 páginas bastante sustanciosas porque la Corte empieza a diferenciar, o sea, no la Corte, la Procuración, el dictamen de la Procuradora a quien adhiere la Corte, como más de una vez pasa, pero en el dictamen desarrolla perfectamente qué es lo que es información pública, el decreto, qué es lo que se presume que es de pública información y que un organismo como la AFIP lo debe entregar a pedido de cualquier contribuyente porque es pública la información, y lo que no es pública. Lo que perfectamente resguarda los documentos, manifestaciones y declaraciones que presenten o formulen los contribuyentes. Y reduce el secreto fiscal a esto. Recordemos que el secreto fiscal en nuestra historia tuvo el pico de vulnerabilidad cuando en Mar del Plata, si mal no me acuerdo, Cristina retó a un abuelo que se quejaba porque no había podido comprar $100 para el nieto. Entonces le dijo, pague su impuesto que debe tanto. Eso se lo informó el director, obvio, violaron el secreto fiscal. No hubo ningún fiscal que se dio cuenta de eso, ¿no? Eso pasó desapercibido como una manada de dinosaurios al lado. Bueno, acá el periodista Bonelli hizo lo mismo. Sí. Con Bonelli, ¿se acuerdan? Sí, que también, exacto, digamos, que le hicieron el mismo caso, el mismo tema. Entonces, estamos con los mismos personajes ahora y la Corte te está delimitando y te está diciendo esto es secreto fiscal y aquello no es secreto fiscal, y confirmó lo de Cámara. Confirmó lo de Cámara. Es importante la definición que la Corte hace, por fin, porque esto es trascendente del límite que tiene el secreto fiscal. La ley 11.083 en el 101 ha sido manoseada y recontra manoseada como más que una masa en una panadería para haciendo, qué sé yo, medialunas o lo que uno se imagina. Lo han manoseado de todos lados. La Corte lo está delimitando y hay cosas que no se pueden, no son de acceso público. Pues, Jorge, usted sabe que bueno, yo hago tareas de crisis, sí. Comunicación de crisis, estrategias de crisis. Sí. Es una de las partes de mis tareas que tengo hace ya más de 30 años. Me llaman para yo trabajo con varios consultores, me llaman para una entidad financiera. Que me dice, mira, hay que preparar un poco la presentación. Es la primera vez que trabajo y uno de los issues es juicios, reclamos, sumarios e inspecciones de organismos públicos como riesgo. ¿Esto qué significa? Todas las empresas tienen alguna cosa con el que no la tiene con la AFIP, la tiene con el Banco Central, el que no la tiene con la Comisión de Valores, la tiene con la UIF, el que no. Siempre tenés, porque en Argentina te piden tanta cosa que es lógico, si no ustedes no laburarían. Básicamente. Me pidieron que por primera vez lo tomáramos porque dicen, la información que está podría tomar estado público y ser usada en nuestra contra. O sea que ya directamente lo que se sabe, lo que no pasaba en ningún gobierno. O sea, un sumario en la Comisión Nacional de Valores, un sumario en la UIF, un sumario de investigación de cosas. Bueno, aparte de la actividad. Bueno, pero acá puede ser usado en tu contra por algún periodista, por algún medio amigo del gobierno que decida citar el caso en tu contra. Claro. A eso hemos llegado. El respeto del secreto de algunos operadores o la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, parece que no es tenida muy en cuenta por algunos funcionarios de este gobierno. Sí. Vos sos culpable hasta que pruebes que sos inocente. Claro, y así todo por ahí te dicen no importa, tiene que pagar igual. Claro. Guillermo, entonces el último tema del día de hoy, otro fallo más. Un fallo también que es del mismo día que mencionó Jorge, es de la Corte Suprema, también del 12 de noviembre, y que es un fallo, digamos, que menciono porque hace a la familia de fallos en relación a la prescripción liberatoria de la acción de los fiscos por prescripción, ¿no? Volviendo, digamos, a la palabrita, hacer hincapié en la palabra prescripción.
En este fallo es Munsi, y trata, digamos, la prescripción liberatoria de la acción del fisco de la Ciudad de Buenos Aires. No estamos hablando, digamos, de obligaciones en relación a ingresos brutos por periodos fiscales del 2003 al 2004. Expliquemos un poquito. Esto significa cuándo prescribe una causa o una investigación. No, en realidad es cuando prescribe, digamos, la facultad del fisco para exigir el cobro de una obligación tributaria. O sea, el fisco tiene un plazo para poder tanto verificar la obligación tributaria y una vez que la verificó, también tiene un plazo de prescripción para poder exigir el cobro de esa obligación, ¿no? A eso se refiere lo que es la prescripción liberatoria, que ya en otras emisiones hablamos, digamos, por ejemplo, citamos el fallo Montamat, que no era puntualmente, digamos, de prescripción liberatoria de las acciones del fisco, sino más bien Montamat se refería a el curso de la prescripción cuando, digamos, la obligación haya nacido y haya tenido vigencia durante el anterior texto del Código Civil. Ahora estamos hablando del Código Civil y Comercial, ¿no? A partir del año 2015, donde hay una modificación que también Jorge mencionó, digamos, en otra emisión, que fue media consensuada en la madrugada por otros legisladores. Se le estableció la facultad a las distintas jurisdicciones para establecer el plazo de prescripción liberatoria en materia de obligaciones tributarias. Bueno, luego, digamos, del año 2015, o sea, la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo, que también lo habíamos hablado cuando tuvimos de entrevistada a la doctora Fabiana Jaffrick, que fue Fornagara-Sempe. Fornagara-Sempe vuelve, digamos, a la doctrina que había sentado en Sociedad Italiana y dice, en realidad, la Ciudad de Buenos Aires tiene plenas facultades para establecer, digamos, en virtud de la autonomía y demás, el plazo de prescripción para, digamos, determinar una obligación tributaria. ¿Qué es lo importante de Munsi? Que, digamos, lo que dice la Corte Suprema es las obligaciones tributarias, porque estamos hablando, de acuerdo a los periodos que le mencioné, estaba vigente el anterior texto, ¿no?, del Código Civil. Las obligaciones tributarias que hubieran nacido, hubieran tenido vigencia cuando estaba el anterior texto del Código Civil, se rigen por ese texto. Después, si querés, del año 2015 en adelante lo vemos. Pero los que, digamos, tuvieron vigencia durante el anterior texto, se rigen por el anterior texto. Y si se rigen por el anterior texto, te aplico la doctrina de Filcrosa. Que Filcrosa a mí me dice la prescripción es instituto del derecho público. Y en ese sentido la regulaba el Código Civil. Con lo cual, bueno, ahora viene un poquito la duda, es si la Ciudad de Buenos Aires va a volver a la doctrina que había sentado con el fallo Marín y Osvaldo, que era del año 2013, que fue cuando la Corte Suprema, en el precedente Bottoni, le dijo, no, aplicá Filcrosa. Y en ese sentido, digamos, para unificar jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dicta el fallo Marín y dice, bueno, está bien, como la Corte Suprema me dice que tengo que aplicar Filcrosa, voy a aplicar la doctrina Filcrosa. Después del año 2015, volvió atrás con Fornagara-Sempe, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vos estás diciendo que debería emitir algún tipo de resolución el organismo para poner en claro cuáles son los verdaderos plazos. En realidad el Tribunal Superior de Justicia, porque el Tribunal Superior de Justicia acompaña, si quiere, la tesis del fisco de la Ciudad de Buenos Aires, que es en relación a la autonomía que tiene la Ciudad de Buenos Aires para establecer sus propios plazos de prescripción en materia tributaria. ¿El tribunal lo puede hacer per se? ¿O tiene que ser alguien que se lo pida? En realidad, sí. ¿Cómo, perdón? Dale vos. No, Jorge. En una causa tiene que ser. En un caso concreto. Pero entonces lo que sería bueno que per se el organismo salga y diga en claro cuál va a ser el plazo que va a aplicar. Lo ideal sería en el Código Fiscal, las reformas que hagan ahora del Código Fiscal, defina y corte el bacalao y basta, ¿me entendés? Estar dando vueltas y de toda una innecesaria actividad de la justicia, de la fiscalía y todo el resto, sino... Sí, igualmente yo me imagino que el Tribunal Superior de Justicia debe tener en tratamiento alguna cuestión similar,
porque, digamos, los contribuyentes siguieron planteando la prescripción de las obligaciones tributarias. Así que me imagino que debe tener en tratamiento algún caso concreto y bueno, habría que ver qué jurisprudencia... Estamos hablando de 10 años a 5, no estamos hablando de 1 o 2 años. Claro, es por una eso cosa digo. muy importante, ¿no? Por eso digo, creo que merece, porque uno en realidad está trabajando sobre un plazo que no está fijo por una norma actual, sino por un fallo judicial. Por ejemplo, en el due diligence que vos tendrías que, diste como ejemplo ahora de la inspección, bueno, tenés que ver si el criterio de AGIP corresponde con el de la empresa, y si no, tenés que hacer una previsión en la empresa por 10 años o por 5. Claro, estás con eso, ¿me entendés? Y eso, ojo, es las 24 jurisdicciones. Claro, Igual pero quiero aclarar que el Código Fiscal es. establece 5 años, Jorge. Está bien, Código está Fiscal. bien. Está bien. No 10. No, está bien, pero antes eran 10. Así No, eran que- 5, siempre fueron 5. Lo que siempre se fueron discute. 5, tenés razón. Bien, si ustedes No dos están importa. discutiendo y hay un fallo en el medio, y la única forma de hacerlo es que el organismo diga, el término es tal, Tanto. punto. Se Y lo acabó. resuelve por ley. A ver, Se acabó. hacen 18 resoluciones por día. Aunque hagan una diciendo esto, no se van a arnear, ¿no? Sí, exacto. Jóvenes, ya llevamos apenas 1 hora 25 minutos de programa. Creo que es un muy buen momento para despedirnos porque hemos tratado muchísimos temas y muy bien tratados como hacen ustedes y nuestro invitado del día de hoy. ¿Le parece bien? Última pastillita, si quieren, de despedida. Guillermo. No, me quedé un poquito con el tema del impuesto al bobo, que, o sea, para aclarar, ¿no? La audiencia, ¿por qué impuesto al bobo? Porque dicen que nadie lo pagó en su momento. No quiero hacerle la pregunta a ustedes si lo pagaron en su momento. Yo era muy joven cuando estuvo el incentivo docente. Nunca tuve auto, nunca tuve avión y nunca tuve rancha, así que... Pero bueno. El incentivo docente. Gracias, entonces, Guillermo, que tengas una linda fiesta de cumpleaños de tu nene, Muchas disfrútenlo gracias. mucho, y si los globos son amarillos, te estás vendiendo. Señor Jorge Haddad, cuénteme su último apunte, por favor. Lo que quedo a la espera de que sean 300 millones para arriba y con alguna modificación más en el impuesto a la riqueza, que es lo que va a ser el tema de esta semana y de acá en adelante. Lamento decirte que el tema de esta semana va a ser el aborto. Para algo se ha hecho esto. El aborto ha sido presentado por el presidente de la Nación en el Congreso. El proyecto acá está ingresando, por lo que sé, por algunas lo están presentaciones que hicieron ingresando algunos hoy. legisladores. Sí, está ingresando. Con lo cual, señoras y señores, tenemos la marcha de la militancia y andan repartiendo pañuelos verdes por todos lados para justamente tratar de transformarla en una marcha relacionada con el tema del aborto. Gran día para vender pañuelos verdes en el Congreso. Sí, señor. Nos vamos. Hicieron posible este programa, como siempre, el señor Maxi Lagorio con la parte técnica, Guillermo Gert y Jorge Enrique Haddad, los que saben de este programa y en la conducción, rompiendo el ritmo e interrumpiendo Claudio Chiarotini. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Sin Saco Fiscal. Nos encontramos mañana a 19 horas en Sin Saco Energía con el señor Fernando Meiter y Guillermo Carril. El día jueves con Sin Saco Política con la señora Clara Scagliarini y Pablo Rivera Silva y con el señor Jorge Haddad. Nos estamos encontrando seguramente el próximo día, domingo, si Dios lo quiere, en Sin Saco y Sin Corbata. Si quieren comunicarse con nosotros, sinsacofiscal@gmail.com. Chau, gracias, muy buena semana.